leyeron el mensaje en el grupo. La actividad evaluativa estaba abierta en la plataforma hasta hoy a las 6 de la tarde, pero resulta que la plataforma desde ayer está en mantenimiento, entonces los que han tratado de acceder a ella no han podido, porque desde ayer está en modo mantenimiento. Creo que hasta mañana no la restablecen. Entonces, no se preocupen, algunos me lo mandaron al correo, no hay problema, muy bien. Otros me lo mandaron por el WhatsApp, también no hay ningún problema. Y otros, les dije en el grupo que por favor, pues si querían mañana me lo subían a la plataforma. De todas maneras, aquellos que me lo enviaron al WhatsApp o al correo, si mañana ya la plataforma está funcionando, yo vuelvo y activo la fecha para que se los deje subir y por favor la suben a la plataforma para que quede la evidencia ya. Así me lo hayan enviado por correo o me lo hayan enviado al WhatsApp, no pasa nada. Profe, pero es cierto que era también como dar la opinión sobre los derechos humanos. Sí, la actividad pues evaluativa, entre comillas, era desde su punto de vista, desde su opinión, de lo que hablamos en la Ah, clase bueno, pasada, que eran derechos humanos. Entonces, derecho humano en Colombia, no en el mundo, sino en Colombia. Entonces, de lo que hablábamos en la clase pasada, entonces escribir un ensayo de opinión, pues, opinión personal, un escrito donde usted plasmara una posición frente a la situación que atraviesa Colombia frente a los derechos humanos. Entonces, pues para nadie es un secreto que Colombia desde hace mucho tiempo vive una crisis grande, una crisis fuerte en cuanto a derechos humanos. Y ustedes constantemente escuchan en las noticias que mataron a otro líder social, que mataron a otro líder ambiental, que mataron a otro indígena, que mataron a otro afro que hacía o que propendía pues por el bienestar de la comunidad afro en el país. No sé si vieron la noticia esta semana, uno de los directivos de FECODE le llegó ahí su ramo de lirios, creo que fue que le mandaron, y unos sufragios, bueno, con el nombre de todos los miembros de la Junta principal de FECODE, que es la Federación de Educadores Colombiana, amenazándolos de muerte a todos. Entonces, pues la cosa es bien complicada, bien difícil en cuanto a derechos humanos. Entonces, pues desafortunadamente nuestro país sufre desde hace muchos años esa crisis tan violenta que ha desafortunadamente cegado la vida de muchas personas que trabajaban por el bien común. Y como lo veíamos ahora 8 días, la Constitución Política de 1991, pues garantiza, o en teoría el Estado tiene que garantizar la protección y el derecho a la vida es fundamental e inalienable, decíamos o leíamos en uno de los artículos de nuestra Constitución. Pero desafortunadamente, pues vemos lo que vemos en nuestro país y pues no se ve pues como un panorama claro o la luz al final del túnel frente a esta problemática, porque día tras día pues son más y más y más los líderes sociales que son asesinados en nuestro país. Las personas que trabajan por la comunidad se ven afrontadas, pues casi cualquier persona que trabaje por el bien común está en peligro de muerte en nuestro país, entonces es bien complicada esa situación. Bueno, entonces de eso se trataba el documento, entonces simplemente la opinión personal. Tenían mucho de dónde agarrarse, hablábamos de lo que pasó con el estudiante de Derecho Javier Ordóñez hace unos cuantas semanas atrás en Bogotá, todo lo que desencadenó ese abuso por parte de la policía. Se supone que la policía y todas las fuerzas armadas de nuestro país, de nuestro estado, pues están es para garantizar nuestra vida, no para que nos la acaben, no para que nos la quiten. Entonces, pues nada, Claudia, usted no está en el grupo, venga, ¿por qué? Yo sí la tengo agregada. A Claudia, pues a ver, yo tengo un número aquí de Claudia, de razón que ya no le llegan los mensajes. Claudia, venga, yo miro acá a ver cómo aparece Claudia, no está, sí, Sí, acá está. gracias. Claudia Molina, usted casi está acá, Claudia, ¿por qué me dices que te agregué al grupo? No, yo no estoy en el grupo, profe. No, el 313-550-0511 no es tuyo. 555-0511. 555, es que aquí tengo un cero. Pues madre, ¿a quién le estará llegando eso? Ay, 313-550-0511 tengo yo acá. Tengo que modificarlo, listo. Ahora que termine la clase lo modifico, de razón. bueno, De profe, razón muchas ahora tú gracias. puedes decirlo, no.
Pues ahí, y ahí aparece y yo, pues, y nunca esa otra persona se ha quejado, hermano, le llegan Ay, todos los está mensajes chismoseando. quién sabe qué pasa ahí, pero bueno. Entonces les decía que tienes mucha tela o tenías mucha tela de dónde cortar, se podía meter por donde quisiera, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista indígena, con lo de la minga, desde el punto de vista abuso de la fuerza pública que está para proteger nuestra vida, para garantizar nuestra integridad. Pero pues nada, vean esta semana también a un senador indígena por allá en el Cauca le hicieron un atentado y le dieron bala en la camioneta. Esas son muchas situaciones donde desafortunadamente nuestro país vulnera, quebranta esos derechos humanos y pues realmente no se ve una respuesta efectiva o un plan efectivo de parte del gobierno para contrarrestar esa situación. Entonces, es duro, es difícil y realmente, como les decía ahora, esa situación ha cegado la vida de grandes personas en nuestro país, con grandes ideales y con muchas ganas de luchar y de propender, pues, o de encontrar el bien para los demás, no tanto para el bien personal. Y desafortunadamente, pues, les cortan la vida así nomás. Entonces, pues nada, eso era derechos humanos. Vamos a continuar, entre comillas, dándole largas un poquitico a eso, el siguiente capítulo, el siguiente tema, entonces, el que vamos a trabajar la noche de hoy, son los mecanismos de protección y que nos garantizan esos derechos a los colombianos contemplados en la Constitución Política de nuestro país. Entonces, les voy a compartir la pantalla, la presentación, y vamos a mirar, vamos a trabajar a ver sobre esto, a ver cuáles de estos conocen, cuáles de estos mecanismos han utilizado ustedes, o si simplemente los desconocemos, como la gran mayoría de los colombianos. Entonces, resulta y acontece, por favor me confirman antes que todo si están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, la misma Constitución, entonces, tiene unos mecanismos de protección y de participación ciudadana. Estos fueron vinculados, fueron integrados pues al mismo libro, al mismo documento, para poder propender por esa garantización o por esa garantía de los derechos que están consagrados en el mismo documento. Entonces vamos a hablar hoy un poquitico acerca de cuáles son esos mecanismos, pero pues antes de comenzar, una imagen bastante cruda, bastante real de la situación de nuestro país. Entonces, pues, una imagen vale más que 1000 palabras y pues con eso podemos decir muchas cosas. Entonces, un caricaturista colombiano, Chocolo, que nos comparte esta imagen que es muy cruda, pero pues que dice mucho de la situación que se vive en cuanto a derechos humanos en nuestro querido y amado país Colombia. Bueno, entonces, el documento o la Constitución Política del 91, entonces, contempla algunos mecanismos para la protección de los derechos humanos y están organizados o están contemplados bajo diferentes modalidades. Entonces, hoy vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de cuáles son esos mecanismos, esas modalidades, cuándo los podemos utilizar, quién puede utilizarlos y cuáles son como sus características principales y básicas. Entonces acá nos dice que estos mecanismos son aquellos que en forma directa brindan protección oportuna y eficaz cuando se pone en trance de sufrir un daño o afectación, o ya se ha ocasionado un daño, y los cuales se encuentran establecidos en nuestra Constitución. Si usted siente que está a portas, que está próximo a sufrir algún tipo de violación de sus derechos humanos, entonces usted puede recurrir a este tipo de mecanismos. O si ya vivió o ya tuvo el dilema o tuvo el problema y se le presentó la vulneración o se le presentó la vulneración, el quebranto de su derecho, entonces aparecen estos mecanismos para tratar de proteger al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Estos son mecanismos para los ciudadanos, para que puedan hacer valer sus derechos. Y todos están contemplados dentro de la Constitución. Entonces, pues uno muy popular, uno muy común y que yo sé que aquí todos algún día han escuchado, la acción de tutela, pero que tal vez pocos habrán utilizado.
Esta es una de las principales herramientas que se generó o que se creó o que se estipuló y se reglamentó con la Constitución del 91. Esta fue muy vista o fue bien vista por muchos y ha sido una herramienta básica para la protección de los derechos humanos, de los ciudadanos comunes, de los colombianos de a pie, pues, por decirlo así. Esta está enfocada o está orientada a la vulneración de los derechos fundamentales. Recordemos que la clase pasada, cuando hablábamos de derechos, entonces los teníamos en varios grupos. Entonces teníamos los derechos fundamentales para la persona, teníamos unos derechos colectivos para los grupos o congregaciones de personas, y teníamos unos derechos ambientales y culturales. Eran los de primera, los de segunda y los de tercera generación. Hablábamos eso en la clase anterior. Entonces, específicamente la acción de tutela aplica cuando se van a vulnerar o cuando se siente o se amenaza que se van a vulnerar derechos fundamentales de la persona. No, acá son individuales. Si usted siente que se le está violentando o se siente amenazado porque se le va a vulnerar o a violentar alguno de sus derechos fundamentales, entonces usted como ciudadano de a pie tiene este recurso contemplado en la Constitución, la acción de tutela. Ya hablamos un poquitico más de ella a profundidad. Un segundo mecanismo de protección es el habeas corpus. No sé si lo conocen o si no lo han escuchado, de todas maneras ahorita hablamos de él. Específicamente este hace referencia a la vulneración del derecho a la libertad personal. Entonces, aquellas personas que son retenidas o que son privadas de su libertad pueden acudir a este mecanismo, habeas corpus, para tratar de contrarrestar pues, ese procedimiento y poder, si tiene los argumentos suficientes, pues recuperar su libertad. Entonces, un segundo mecanismo que está contemplado dentro de nuestra Constitución política. Este específicamente cuando usted siente que se le vulneraron los derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad. Un tercer mecanismo se llama los de acción de cumplimiento. Entonces, estas ya son de ordenamiento jurídico. Digamos que a usted se ganó una acción de tutela y no, pues, dictaron a favor suyo, pero la persona o la entidad que usted demandó no ha cumplido. Entonces usted tiene una instancia más o un mecanismo más que es de la acción de cumplimiento. Entonces no han cumplido con lo que tenían que hacer. Entonces usted puede apelar a este tipo de mecanismo que también está contemplado dentro de nuestra Constitución política. Encontramos otros dos más, uno que se llama acción de grupo y otro que se llama acción popular. Tienen las características puntuales, ahorita las miramos. Estos están enfocados a los derechos de interés colectivo. Entonces les decía, tenemos tres grandes grupos de derechos en nuestra Constitución. Los fundamentales eran los de primera generación. Estos son los de segunda generación, los derechos colectivos o intereses colectivos. Y cuando se siente amenazado o cuando se ha vulnerado alguno de esos derechos colectivos, entonces tenemos estos dos mecanismos, el de acción de grupo o el de acción popular. Ahorita los profundizamos un poquito más. También tenemos este otro que también es muy común, me imagino que este sí varios de ustedes o algunos de ustedes han hecho uso de él, que se llama los derechos de petición. Este sobre todo se utiliza para hacer solicitudes, para pedir o hacer requerimientos de información o no sé qué, cuando uno quiere presentar una queja, cuando uno quiere manifestar alguna situación, entonces hace uso del derecho de petición. Este también es muy común, muy utilizado por el ciudadano de a pie. Estos todos contemplados dentro de nuestra Constitución, y lo que pretenden o lo que buscan todos estos mecanismos es brindar la protección oportuna y eficaz de los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución. Entonces, todos estos fueron vinculados o fueron creados dentro de este mismo documento en pro de brindar esa protección oportuna. Entonces, tenemos todos estos mecanismos. Hay un gran problema, hay un gran dilema. Muchos de ellos los desconocemos y no hacemos uso de ellos cuando corresponde. Entonces, es muy común, como lo estaba diciendo ahorita, pues que nuestros derechos sean vulnerados por una u otra situación.
pero pues tenemos todos estos mecanismos dependiendo de qué tipo de derecho nos están vulnerando, nos están violentando o sentimos amenaza de vulneración para poder reclamar protección oportuna de parte del Estado. Entonces, vamos a trabajar con cada uno de estos, vamos a mirar sus características principales, pero antes de eso les pregunto, ¿alguno de ustedes o algunos de ustedes han hecho uso en algún momento de su vida de alguno de estos mecanismos? Profe, acción de tutela. ¿Quién? ¿Quién me habló por allá? Estoy lejos de acá. Ah, que soy Tatiana, y no es que Ah, ya, el que con Paola, los y yo, ¿quién es computadores. Paola? Tatiana, Sí. cuéntame, ¿qué pasó? ¿Nos puedes contar por qué la acción de tutela y qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Me escuchas, Tatiana? Tatiana, ¿estás ahí? Escucho el perro. Ya me fue. ¿Alguien más? Acción de tutela, derecho de petición, habeas corpus, nada, ninguno de esos. ¿Los conocían? Les pregunto, ¿conocían algunos de estos? Profe, de pronto de conocerlos sí, por lo que uno ha estudiado y todo, pero de hacer uso de ellos no, la verdad yo no. Pero los conocía de nombre, o sabe de qué se trata cada uno. No, el nombre, de pronto que uno los Bueno, escuche mencionarlos por ahí, pero no a fondo. sí, ahí Profe, yo para la nada verdad más. solo conocía el de la tutela, los otros ni idea. Ni idea. Ah, bueno. Ese es el común denominador, muchachas. No se me preocupen, no se me asusten. Normalmente nos pasa eso. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, por el desconocimiento de muchas normas o de muchas leyes, pues entonces eh, abusan de nosotros y ni cuenta nos damos, pues, y que tenemos diferentes herramientas para podernos defender. Entonces vamos a trabajar, vamos a mirar cada una de ellas, vamos a mirar de qué se trata, cuándo procede, cuándo no procede, quién la puede instaurar, quiénes pueden hacer uso de ellas. Entonces vamos a arrancar con esta que es como la fundamental, pues una de las más visibles. Me imagino que esta sí todos la han escuchado por diferentes medios, han oído hablar de la acción de tutela, así no sepan de qué se trata realmente, pero esta sí ha sido muy nombrada o muy mencionada, como me decían algunos de ustedes ahí. Entonces, esta está contemplada dentro de la Constitución Política en el artículo número 86 y ha sido, o así, se ha ido, se le han ido dando más dientes, pues, por decirlo así, o más uñas para agarrarse de, con decretos que han salido después, un decreto 2591 del 91, el decreto 306 del 92 y el decreto 1832 del 2000. Entonces, se han ido vinculando ciertas armas, pues por llamarlo así, más dientes, de dónde echarle muela a esto. Muchos han querido desmontar este mecanismo, tenganlo presente. Muchos de los que están en el Estado, pues de los que hacen parte del Estado, de los gobernantes que tenemos, han intentado por diferentes mecanismos darle fin a este mecanismo, que ha sido, como les digo, uno de los principales aliados para los ciudadanos de a pie, los colombianos comunes y corrientes, a la hora de sentirse vulnerados sus derechos. Entonces, por favor, alguien que me colabore aquí y me diga qué es la acción de tutela. Yo, profe. Vale. Permite a todas las personas acudir y reclamar ante los jueces en todo momento y lugar para solicitar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular en casos excepcionales. Listo, entonces cualquier persona, cualquiera, ¿a dónde tiene que dirigirse? Ante un juez. Y este mecanismo es de atención inmediata, es de atención urgente. Entonces, a usted le tienen que resolver la situación en la brevedad posible. Este mecanismo, entonces, ha sido uno de los, como les digo, más importantes de los cuales nosotros disponemos. Entonces, si usted ha sido o siente que va a ser vulnerado en alguno de sus derechos, por acción o por omisión de cualquier autoridad o de un particular, entonces usted puede acudir ante un juez e instaurar este mecanismo, mecanismo para protección. Entonces,
ténganlo bien presente. Esa es una acción de tutela. Entonces aquí me dice, ¿a quién se debe solicitar información y trámite de la acción de tutela? Entonces, por favor, alguien que me colabore aquí. ¿A quién le pedimos información? A las personerías y las oficinas de los defensores del pueblo están dispuestos a colaborarle e informarle a todas las personas que requieren mayor información sobre cómo se deben establecer, entablar una acción de tutela. Listo. Bueno, termínalo, vale. ¿Quién puede interponer una acción de tutela? A todas las personas que considere esta en atrás a sufrir violación de un derecho fundamental o quien ya ha sufrido la violación de los derechos fundamentales. Listo, entonces si necesitamos mayor información, entonces hay funcionarios del Estado que nos pueden brindar asesoría, que nos pueden brindar colaboración y que nos pueden orientar en el caso de que queramos instalar una acción de tutela. Entonces, las personerías, recuerden que en nuestro municipio pues tenemos personería, un personero municipal, es la persona encargada o es la persona a la cual podemos acudir o ante las defensorías del pueblo, en el caso si tenemos defensor del pueblo, entonces en nuestro municipio acudir a su despacho. Algunas universidades que ofrecen la carrera de Derecho tienen unos sitios, unos puntos de atención gratuito a los ciudadanos que se llaman consultorías, ¿no? Consultorio jurídico. Consultorio jurídico. Eso, un consultorio jurídico donde los estudiantes de Derecho hacen como una especie de pasantía y entonces también lo pueden asesorar o también pueden brindar orientación en torno a cómo entablar la acción de tutela y es más, lo ayudan a uno a redactar el documento. Entonces, pues para poder presentar la acción de tutela hay que elaborar un documento y presentarlo ante el juez. Entonces, pues muchas veces, recuerden que desde lo legal, simplemente por una palabra mal puesta o por una palabra mal escrita, entonces se nos puede caer todo. Entonces, pues es bien delicado el documento que se va a presentar. Entonces, pues tenemos diferentes entes, diferentes estamentos a los cuales podemos dirigirnos para poder realizar o entablar una acción de tutela. Ya en el peor de los casos, entre comillas, no, si usted tiene un abogado, bueno, o si en su familia hay algún abogado, pues listo. Pero si usted contrata pues ya la asesoría de un abogado, pues lógicamente él va a cobrar sus honorarios, pues para que lo tengan en cuenta. Pero si no tenemos para eso, pues y de pronto la situación no amerita pues el uso de un abogado, pues entonces tenemos al personero o al defensor del pueblo, o como les digo, podemos acudir a los diferentes consultorios jurídicos de las universidades, que ahí nos pueden brindar asesoría, nos pueden brindar información acerca de cómo poder entablar la acción de tutela. La segunda partecita nos decía quién la puede interponer, entonces acá nos dice que cualquier persona, que decía ahora, cualquier persona que considere que está en trance de sufrir violación de un derecho, o sea, que está a portas, que se siente amenazado de que le van a violar a un derecho fundamental, o quien ya ha sufrido la violación del derecho fundamental. Cualquier persona simplemente se acerca ante un juez, lleva su documento con título de acción de tutela y puede entablar la acción de tutela. No necesariamente tiene que llegar allá pues a manos de un abogado, no sé qué. Entonces, cualquier persona puede entablar una acción de tutela sin ningún inconveniente y el juez está en la obligación de recibírsela, de estudiársela y de diligenciársela lo más rápido posible y darle respuesta. Entonces, para que tengamos ahí presentes. Cuando hablamos entonces de todos estos mecanismos, hablamos de unos términos de procede o de no procede o improcedencia. Entonces, ¿cuándo procede, cuándo hay procedencia de una acción de tutela? Entonces, por favor, alguien que me colabore aquí, ¿cuándo procede una acción de tutela? Yo, profe. Contra Vale. toda acción u omisión de las autoridades públicas, contra acciones u omisiones de particulares que ejercen funciones públicas, cuando se trata de defender derechos fundamentales de personas en condición de discapacidad. ¿Les digo?
Sí, ¿y cuándo no procede? Cuando improcedencia de la acción de tutela, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, cuando para proteger un derecho se pueda invocar el habeas corpus, cuando se pretenda proteger derechos colectivos. Listo, entonces acá nos dice si esto aplica para cualquier o para toda acción o omisión de las autoridades públicas, de cualquier autoridad pública, por acción o por omisión. Si usted fue a una dependencia de la alcaldía y solicitó no sé qué, o usted fue ante algún funcionario público, hizo una denuncia porque se estaba viendo afectado por X o Y situación y no se le dio trance o no se le dio trámite a eso, entonces usted puede entablar una acción de tutela. Y entonces en contra de esas autoridades públicas, sea por acción, porque no hizo o porque se hizo el loco. Este omisión hace simplemente el loco. También se puede aplicar en contra de particulares que ejercen funciones públicas. Por ejemplo, el alcalde es un particular, pero ejerce funciones públicas. Entonces usted puede, acá es sobre autoridades públicas, bueno, aquí autoridades o entes públicos. Aquí en particulares, bueno, digamos que la alcaldía municipal hizo un convenio o contrató a un grupo de personas para realizar una encuesta o para realizar alguna intervención en sectores vulnerables del municipio, por decir alguna cosa. Esos particulares, en el momento en que entran a contratar con el municipio, entonces empiezan a ejercer funciones públicas porque ellos están representando un ente público. Entonces, ante esas personas, también por acción o por omisión, se le puede o procede una acción de tutela. Entonces, no sé, contrataron a un grupo de 10 niñas para vacunar a los niños menores de 5 años de las comunidades más vulnerables del municipio de Cartago. Ellos no son funcionarios públicos, entre comillas, no, ellos trabajan para otra entidad, pero esa otra entidad hizo un convenio con el municipio o con la Secretaría de Salud, por decirlo así, y en el momento en que empiezan a aplicar el plan de vacunación, entonces están ejerciendo funciones públicas. Si usted va y lleva al niño y no se lo quisieron vacunar, entonces por X o Y razón, entonces usted tiene todo el derecho de entablar su acción de tutela contra ese particular que no quiso vacunar a su niño mientras que ejercía su trabajo, su función pública, por estar vinculado en ese instante con un ente municipal o un ente público, pues del Estado, por poner un ejemplo. Por acá nos dice cuándo se trata de defender a las personas en condición de discapacidad. Entonces, recuerden que los niños, las personas de la tercera edad, las mujeres en estado de gestación y las personas en condición de discapacidad tienen un amparo, por decirlo así, o tienen cierto privilegio sobre los demás en cuanto a atención, en cuanto a derechos y otro tipo de cosas debido a su situación. Entonces, cuando se ataquen o cuando se vulneren o cuando exista una amenaza de vulneración de derechos contra personas en condición de discapacidad, entonces de inmediato procede la acción de tutela. Pues, ejemplo de los más comunes y de los más cotidianos, con las famosas EPS, donde casi todos estamos vinculados por salud. Entonces, muchas de esas entidades le dan largas, le dan trabas, presentan muchos inconvenientes para exámenes, para procedimientos quirúrgicos, para tratamientos costosos, para medicamentos costosos. Pues por lo general las personas tienen que acudir a la acción de tutela contra esas EPS para que la EPS le brinde los servicios de salud necesarios y requeridos. Entonces, desafortunadamente, pues no debería ser así, ¿no? Para eso están esas entidades, para garantizar la salud de los usuarios. El mecanismo de salud adoptado por el Estado, pues fue ese, dejó de ser un servicio público y se lo entregó a un tercero, pero esos terceros tienen que garantizarnos el servicio.
pero pues es pan de cada día, desafortunadamente, en nuestro país, que alguien que padezca una enfermedad rara, complicada, o que tenga procedimientos muy costosos o medicamentos muy costosos, pues tenga que acudir a un mecanismo como este para que medianamente le den soluciones en la EPS. Entonces es muy complejo, pero pues nada, es una realidad. Es uno de los principales, o por lo menos las EPS son una de los entes con mayor cantidad de este tipo de mecanismos en su contra, por parte pues del ciudadano de a pie. Dice aquí que no procede la acción de tutela cuando existan o cuando tengamos otros recursos o medios de defensa judicial. Cuando se invoca a la habeas corpus, si yo soy privado de la libertad, pues tengo este mecanismo para poder defenderme, para poder entablar pues mi oposición a esa privación de la libertad. Entonces pues ahí la acción de tutela no entra, para eso tenemos este mecanismo. Y cuando se trate de derechos colectivos, porque como mencionamos ahorita, hay otros mecanismos que están orientados a este tipo de vulneración, a los de los derechos colectivos. La tutela está orientada específicamente a los derechos fundamentales de la persona, no de un colectivo, no de un grupo, sino de la persona. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso, porque si lo que usted está demandando es algo social, algo colectivo, algo grupal, entonces simplemente el juez le va a decir que no procede o que es improcedente porque existen otros mecanismos para la protección de los derechos colectivos. Y la tutela estaba enfocada a los derechos fundamentales, a los derechos individuales. Bueno. Segundo mecanismo, entonces, este también les decía que es muy común, es muy popular, se hace, pues creo que es uno también de los más sencillos. Ah, bueno, algo que se me olvidó mencionarles y que aquí no lo tengo en la presentación. En el documento que está en la plataforma, pero que en este momento pues la plataforma no está funcionando, vamos a salir un momentico de la presentación, yo se los comparto acá en la pantalla. En el documento, o en el módulo pues de la universidad como tal, esperen, yo se los comparto aquí, tengo, aparece un modelo de documento si usted desea instaurar una acción de tutela. Acá por internet pues aparecen un montón de ese tipo de modelos o de documentos, pero pues acá hay como una guía o una base en este documento. Por favor, me confirman si están viendo el PDF en pantalla. Sí, profe, tengo una preguntita. Dime. Digamos, por ejemplo, o sea, es que no me quedó bien lo del derecho de petición. Digamos, No, por todavía no ejemplo, lo he visto, todavía no lo hemos visto, ya pero, lo vamos a o ver. sea, pero es una pregunta que quiero hacer. Dime. Digamos, si usted tiene una queja, una petición, no primero no hace como un derecho de petición y ahí sí después si no se lo contestan, hace una acción de tutela. Sí, pues es como, pues si lo que usted está solicitando pues no es urgente contra su vida, por decirlo así. Entonces, pues los mecanismos que se van, pues siempre hay un proceso, un debido proceso es que se llama. Entonces, por ejemplo, usted está solicitando ante una entidad, no sé, ante un banco, información acerca de su estado crediticio, no sé, usted tuvo un problema con una tarjeta o con una cuenta, entonces usted hace un derecho de petición y usted lo lleva ante la entidad solicitando la información, que le expliquen qué es lo que está pasando, no sé qué. Y si el banco, en este caso con el ejemplo que estoy colocando, no le da respuesta, no se hacen los locos, no toman cartas en el asunto y no le dan soluciones a usted, entonces pues usted entra a una segunda instancia, pues que ya es un mecanismo de acción de tutela. Porque pues, en el ejemplo que estoy colocando, digamos que usted está reportado por no sé qué, pero no es culpa suya o realmente usted no tuvo ningún problema con eso y usted está solicitándole al banco que por favor le quiten ese reporte negativo ante las centrales de riesgo, lo que sea, porque usted va a adquirir una vivienda o va a sacar otro crédito con otra entidad o no sé qué, pero se lo están negando por ese pequeño detalle. Entonces, pues usted acude ya a la acción de tutela en caso de que primero haya hecho el derecho de petición y no haya tenido ninguna respuesta o simplemente hayan hecho caso omiso a su comunicado. Entonces sí, pero en el caso, por ejemplo, que usted se sienta que está en peligro inminente de muerte, por decir algo, entonces pues ahí no se puede mandar a ponerse a mandar derechos de petición ni nada, tiene que entrar directamente al mecanismo de acción de tutela. Entonces,
depende mucho del escenario y del derecho que se le va, que usted sienta que está siendo amenazado o que está siendo vulnerado o que ya haya sido vulnerado. Entonces, aquí, como les decía, en la guía aparece un pequeño formato para interponer una acción de tutela. Entonces, su encabezado y el texto es lo que normalmente aparece. Entonces, el accionante, pues el nombre del amenazado, el accionado, el nombre de la autoridad pública o particular que está violentando o transgrediendo su derecho o sus derechos. Y acá pues aparece simplemente el formato o el bosquejo. Esa acción de tutela va acompañada de unos hechos, entonces tiene que relatar con detalle qué es lo que pasa. Entonces acá en este espacio que dice hechos, entonces usted relata muy claramente qué es lo que pasa y cuáles son los derechos que está siendo o que siente que están siendo vulnerados o violentados o que están en amenaza. Y por acá también tiene otro apartado, otro ítem fundamental que son las pruebas. Entonces, también hace usted el anexo o adjunta en ese documento las pruebas que contempla o que usted posee para entablar la demanda. Entonces, lo que está diciendo acá en los hechos está sustentado en estas pruebas que usted va a contemplar por acá, no sé, un video, una fotografía o el testimonio de unos vecinos, bueno, no sé, todo depende de. Y pues por acá abajo, bajo la gravedad de juramento y aquí donde lo notifican y sus nombres y sus datos y todo eso. Entonces, aquí tenemos un modelo de documento. Como les digo, en internet encuentran otros, pero todos van a ser muy similares. La estructura es básicamente la misma. En el caso de que quieran entablar una acción de tutela. Entonces, ahí tenemos ese documentico. Listo, entonces me voy a regresar. Este téngalo en cuenta porque la segunda actividad evaluativa va a girar en torno a estos mecanismos de protección. Entonces, por ahí vamos a redactar algunos, no sé, vamos a mirar a ver qué me invento para la segunda corte evaluativa. Bueno, entonces vamos a volver a la presentación y ahora sí hablemos del derecho de petición. Entonces, vamos acá. ¿Me confirman por favor si la están viendo en pantalla? Sí, profe. Bueno, esta dice que está contemplada en el artículo 23 de la Constitución Política y algunas otras leyes o artículos que se han ido anexando para darle forma al derecho de petición. Entonces, por favor, alguien que me diga qué es el derecho de petición. Es un derecho fundamental de toda persona susceptible de ser protegido por la acción de tutela en caso de vulneración o amenaza. Su núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante diferentes entidades públicas o privadas o autoridades con el objeto que sea resuelta su petición. Listo, gracias. Entonces, listo, es como la primera instancia. Entonces, antes de acudir a la acción de tutela, en caso pues de que no sea ya vulneración a la amenaza pues inminente, como les decía ahorita. Entonces, un ejemplo muy cercano, pues. Entonces, digamos que usted requiere un certificado de notas en la universidad, por decir algo. O usted necesita una constancia de la universidad para llevarla ante su jefe, para que le den el permiso para poder asistir a las clases, por decir alguna cosa. Entonces, usted envía una carta solicitando a la universidad que por favor le dé o que le otorgue un certificado de estudios. O si usted va a aspirar, porque la empresa tiene, por ejemplo, hay muchas empresas que becan a sus empleados que están estudiando por rendimiento académico excepcional. Entonces, si usted siente que este semestre que va a terminar, usted le fue muy bien y tiene la posibilidad de luchar o de pelear por esas becas que dan en la empresa, entonces usted va y solicita un certificado de notas ante la universidad o una constancia estudiante para que le den los horarios o le acomodan los horarios para usted poder estudiar. Entonces, usted pasa un documento por escrito. Ojo, un derecho de petición es simplemente una carta. Una carta es considerada como un derecho de petición. Usted está haciendo una solicitud ante la universidad, que le den una constancia estudiantil o que le den un certificado de notas para presentarlo en su empresa. Y la universidad tiene que darle respuesta a su solicitud. Entonces, si pasa el tiempo y nada, pasa el tiempo y nada, entonces usted puede acudir ahora sí
a la acción de tutela. ¿Por qué? Porque están vulnerándole derechos fundamentales a la información suya, porque usted está matriculado en la universidad, usted pagó un semestre, usted es un estudiante activo, entonces tiene todo el derecho a que la universidad haga o certifique más bien que usted es un estudiante o un miembro de la comunidad educativa y si usted solicitó el certificado de notas, pues también la universidad está obligada a entregarle su certificación de notas en el momento en que usted lo requiera o en el momento en que usted lo solicite. Lógicamente, pues tiene un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, no sé, 4, 5, 6, 7 días hábiles, dependiendo de la documentación que usted requiera y dependiendo de la entidad ante la cual la solicite, ¿no? Y si usted no recibe respuesta o si simplemente a la entidad que usted hace referencia o se dirige a solicitar la información no le da respuesta o no le da solución, pues entonces usted puede ya proceder ante una acción de tutela. Entonces, primero tenemos el derecho de petición, normalmente cuando usted hace solicitudes, y cuando eso no se cumple, entonces acudimos a la acción de la tutela. Ojo, entidades públicas o privadas, no discrimina. Entonces, como les decía ahora, por ejemplo, con lo del banco, con lo de la universidad también es un ente privado, pero si usted, por ejemplo, va a alguna dependencia pública, no sé, va a la alcaldía o, no sé, a Secretaría de Tránsito y Transporte y usted solicita un estado de sus vehículos o de sus automotores o motocicletas para ver si está al día, si está paz y salvo, si tiene alguna multa, pues ellos le tienen que suministrar la información si usted hace la solicitud o brindarle los mecanismos para poder acceder a esa información. Entonces, eso es un derecho que tenemos. Entonces, simplemente con una carta usted solicita la información y a eso se le considera como un derecho de petición. Clases de peticiones, entonces por acá tenemos diferentes clases de peticiones. Una queja, entonces por ejemplo, no sé, un ejemplo, usted le llegó una notificación o le llegó un comunicado de una empresa de telefonía móvil, por decir algo, donde dice que usted está atrasado con la cuota de su plan postpago y resulta que usted no tiene ningún plan postpago, o sí lo tiene, pero lo tiene al día. Entonces usted simplemente hace un documento donde dice que sustenta que usted está al día o que usted no tiene ningún plan o ninguna línea con ellos, entonces se está quejando por esa información errónea que está llegando o que le está llegando a usted. Reclamos, resulta que usted ya pagó, pero no figura el pago, entonces, ¿qué pasó ahí? Reclamos, resulta que, por ejemplo, en la universidad, usted tiene nota de constitución política en 4,5 y el profesor por despistado le puso un 2,5. Entonces usted hace una solicitud formal, un documento, solicitando la aclaración o haciendo el reclamo más bien de por qué la nota definitiva que usted había visto en plataforma o la que le había compartido el docente era de 5 y por qué le aparecen 2,5. Entonces fue que el profesor cuando estaba subiendo las notas digitó mal y se le fue un 2 por delante o cosas como es. Manifestaciones donde usted dice yo manifiesto, entonces por ejemplo usted necesita no sé, solicitar aplazamiento, hacer la solicitud del aplazamiento del semestre, porque por cuestiones laborales los horarios no se le están prestando o porque su carga laboral se incrementó demasiado y no le está quedando tiempo para estudiar, bueno, lo que sea. Entonces usted hace un documento donde manifiesta y expresa ese tipo de situaciones ante la universidad y solicita que por favor le aplacen el semestre y lo continúa el próximo o el que viene o no sé qué. Entonces, eso también es un derecho de petición. Como les digo, todas estas simplemente son cartas, son documentos que uno envía ante una entidad pública o privada solicitando o haciendo quejas o haciendo reclamos o manifestando situaciones. Peticiones de información, los que les decía ahorita, entonces usted quiere un certificado de estudio, por ejemplo, es una petición de información. Una constancia de la universidad donde diga que usted está matriculado en X carrera y que es un estudiante activo y regular y es más, y por ejemplo necesita para cuestiones de horarios de trabajo, entonces donde conste también los horarios que tiene este semestre para poder solicitar los espacios en su trabajo, entonces ese tipo de cosas. O consultas, todas estas hacen parte de esas clases de derechos de petición a los cuales podemos acudir ante cualquier ente público o ante cualquier ente privado. Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno,
Consultas, bueno, alguien que me colabore aquí con la lectura. ¿Qué tipo de, bueno, o qué es cuáles son las características de las consultas? A ver, alguien que me colabore ahí. Dice, consulta. Cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones, 30 días hábiles. Digo, con Sí, listo, ya te lo doy. Entonces, tengan en cuenta que según lo que usted solicite, según lo que usted realice, pues hay un tiempo prudente, como les decía ahorita, para obtener la respuesta. Listo, continúa, queja. queja. Cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleo oficiales o de particulares a quien se han atribuido o adjudicado la prestación del servicio público. 15 días hábiles. Ajá, y reclamos. Cuando se da cuando se da Uy, ahí se me fue se me fue estaba como contento cantando yo ahí. cuando se da a las autoridades Ajá. noticia de suspensión injustificada o de la prestación deficiente de su servicio público. 15 días hábiles. También 15 días hábiles, exactamente. Manifestaciones, continúa. Cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre materias sometidas a actuaciones administrativas, 15 días hábiles. Y por último, derechos de información. Cuando se formulan a las autoridades para que éstas dar a conocer cómo han actuado en un caso concreto, permitan el acceso a documentos públicos que tienen en su poder, expidan copias de documentos que reposan en una oficina pública 10 días hábiles. Listo. Entonces, aquí diferentes tipos de información, al derecho a la información. Entonces, cuando aplican a las manifestaciones, a las quejas, a las consultas y a los reclamos. Entonces, cualquier documento, cualquier carta que usted envíe a una entidad es considerada un derecho de petición, simplemente. Hay algunos formatos que llevan como título derecho de petición y no sé qué, pero como les digo, simplemente si usted manda un oficio, usted le manda, no sé, usted necesita saber su estado catastral o no sé qué, bueno, cualquier cosa ante una entidad pública o ante una entidad privada. Entonces, si esa entidad tiene esa información y esa información es de usted, pues la entidad tiene la obligación de suministrarse, de dársela. Entonces, con simplemente un documento donde usted solicite esa información, entonces es considerado como un derecho de petición. Entonces, para que lo tengan ahí también presente, como les dije ahora rato, es de los más comunes, de los más utilizados. Bueno, vamos a hablar del habeas corpus. Entonces les decía ahorita que este está exclusivamente enfocado a los derechos o al derecho pues, a la libertad. Cuando somos privados de la libertad, entonces procede este mecanismo. Está contemplado en los artículos 28 y 30 de la Constitución Política y ha sido modificado, han surgido algunos cambios con la ley 1095 del 2006. Entonces, miremos de qué se trata este. Por favor, alguien que me comparta aquí la definición. Es la acción y el derecho que tienen todos los ciudadanos a proteger su libertad personal ante cualquier autoridad que quiera restringirla arbitrariamente. Listo, entonces usted está en su casa en este momento en clase de Constitución Política y llegan las autoridades a la puerta de su casa y lo van a tomar detenido arbitrariamente, sin ninguna justificación, sin ninguna orden de un juez. Ustedes lo pueden llevar así nomás porque sí. O si lo fue sorprendido en flagrancia, pues bueno, esa ya es otra situación. O si llegan con una orden de un juez por usted, es otra situación. Pero llegaron y tocaron la puerta de su casa, venimos por usted.
Ah, pero ¿por qué no? Venimos por usted ya, simplemente así, ¿no? Pues, usted siente que están restringiendo su derecho a la libertad personal arbitrariamente, entonces usted puede acudir a este mecanismo. ¿De qué se trata el artículo 28 de la Constitución Política? Por favor, alguien que me lo comparta ahí con los compañeros. Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en Ay, su persona o espérate que se me familia. fue. Ya, listo. No, se me fue, se me fue. No sé, Vea, pues se me... no, si se le va, se le viene, Dale, ¿no? dale, Gloria. Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a presión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Listo, entonces no pueden llegar a allanar su casa sin una orden judicial. No lo pueden privar de la libertad sin una orden de un juez. No lo pueden arrestar, no lo pueden detener ni en su domicilio si no tienen una orden judicial. Entonces tengan en cuenta eso, o a menos pues de que usted sea sorprendido en flagrancia, ahí sí pues nada que hacer, ¿no? Pero de resto pues usted tiene ese derecho a la libertad. Siga, Gloria, ¿qué dice el artículo 30? Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Listo, entonces acá está el cuento del habeas corpus, 36 horas. Entonces, usted, o bueno, muchas personas así sean, pues, uno considera que son delincuentes, pero se hizo un mal procedimiento de detención, entonces acuden a esta figura, acuden a este mecanismo y recuperan la libertad a las 36 horas. Si usted lo detuvieron, aquí ya está privado de la libertad, pero no hay un sustento real o definitivo para que a usted lo tengan detenido, entonces usted puede acudir a este mecanismo y recuperar su libertad en 36 horas. Si en 36 horas no le han definido su situación, entonces usted simplemente lo tienen que liberar, lo tienen que dejar en libertad. Entonces, tengan en cuenta este mecanismo, habeas corpus, en caso de que usted se sienta violentado en el derecho a su libertad, porque está siendo detenido injustificadamente, entonces usted puede acudir a este mecanismo para recuperar su libertad. Si en 36 horas no le han sustentado, no le han justificado el motivo de su detención, entonces lo tienen que dejar en libertad. Y así, si usted haya cometido el delito, pero el mecanismo o el mecanismo pues de detención o el procedimiento de detención no cumple con los requerimientos de ley, entonces usted tiene el derecho a apelar a este mecanismo y a recuperar su libertad. Por eso muchos delincuentes, entre comillas, ¿no?, que han sido detenidos, recuperan su libertad al otro día, bueno, al día y medio, pues a las 36 horas, porque el procedimiento fue mal realizado o fue mal hecho. Entonces, habeas corpus. ¿Quién lo puede invocar? Alguien que me colabore ahí. La persona que se encuentre privada ilegalmente de la libertad. Terceras personas en su nombre sin necesidad de mandato, sin que se exija expresamente la calidad de abogado de la misma, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. Listo, entonces usted mismo puede invocar, si usted siente, usted está privado de la libertad ilegalmente, usted mismo la puede invocar. O terceras personas, en nombre de usted, si usted es el que está siendo vulnerado, violentado en su derecho de la libertad, entonces una tercera persona puede interponer o invocar este mecanismo por usted. O no necesariamente tiene que ser un abogado, pero pues muchas personas acuden directamente al abogado para resolver la situación. Pero simplemente un tercero cualquiera puede ir a invocarlo. O usted, si tiene las facultades necesarias para hacerlo,
Entonces puede invocar este mecanismo. También el defensor del pueblo se pueden acercar ante la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo está en la obligación de, entonces, acudir al llamado que se realice si efectivamente usted está privado legalmente de la libertad, e interponer entonces o invocar el mecanismo de habeas corpus o la Procuraduría General de la Nación, pues ya en una instancia mucho más arriba, más superior. Entonces, cualquiera de estos lo puede invocar. Tengamos en cuenta entonces ese habeas corpus, exclusivamente para proteger el derecho a la libertad. ¿Sí? Vámonos con las acciones para la protección de los derechos colectivos. Entonces, arranquemos con acciones populares, primer mecanismo. Eso está contemplado en el artículo 88 de la Constitución Política y fue modificado, fue retocado, pues por decirlo así, por la ley 472 del 98. Miremos de qué trata. Por favor, alguien que nos colabore por aquí. Acciones populares, ¿de qué trata? Yo, profe, Las acciones populares son un mecanismo constitucional de trámite judicial que tiene por objetivo la protección de los derechos e intereses colectivos. Listo, entonces nos dice aquí que es un mecanismo constitucional y su objeto fundamental es el derecho, la protección a los derechos o intereses colectivos, a los intereses de grupo. Entonces todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo está contemplado acá. Entonces, la contaminación de un río por parte de X empresa. Entonces, resulta que la comunidad ribereña de ese río, unos cuantos kilómetros abajo, se beneficia de ese afluente. Entonces, digamos, se instaló una planta de tratamiento una planta de curtiembres, por decir algo, por allí más arriba, más arribita, por ahí en Piedramoler, por decir algo. Y entonces resulta que Cartago, su suministro de agua vital proviene del río La Vieja. Y resulta que esa planta de cueros, esa curtiembre que se instaló, deposita todos sus desechos químicos en el río, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, esa acción de parte de un particular está perjudicando unos intereses o unos derechos colectivos, un derecho a un ambiente sano, un derecho al agua potable, pues, por decirlo así, a un suministro de agua básico. Entonces, este tipo de mecanismo, acción popular, entonces se entabla en contra de esa empresa. ¿Por qué? Porque aquí se están vulnerando los derechos de un grupo, de una sociedad, en este caso un municipio, ¿no? Todos los cartagüeños nos abastecemos de agua del río La Vieja. Y entonces esa acción por parte de ese privado está perjudicando los intereses colectivos. Entonces, ahí ya no acudimos a una acción de tutela. Si la presentamos como acción de tutela nosotros a carácter pues individual, el juez le va a decir que no procede porque ese que está violentando es un derecho colectivo, no un derecho fundamental. Entonces, tengan en cuenta ahí la diferencia una con la otra. Entonces, acá ya están vulnerando los derechos colectivos, los derechos grupales. Se ejercen para hacer cesar el peligro, la amenaza, o para hacer cesar la vulneración o el agravio. Para eso se ejerce. Entonces, entablamos esa acción popular. ¿Para qué? Para que esa planta de tratamiento de cueros o filtre o regule sus procesos y no vierta sus residuos en el agua del río La Vieja, o simplemente para que la cierren, para que cierren la planta. Entonces, si la planta no tiene los mecanismos o la forma de cómo purificar, por decirlo así, o cómo filtrar o cómo tratar esa agua residual que se genera en sus procesos de producción, entonces pues simplemente que la cierren, o en el caso de que sí tenga la forma, entonces lo obligan a que cumpla con esa norma, que cumpla con eso. Entonces, caso puntual, hace algunos años atrás, aquí tenemos una planta vecina de tratamiento de papel, una muy común y muy popular para los cartagüeños, aunque está ubicado en el departamento de Risaralda, ¿no? Es la de papeles nacionales. Entonces, hace años, en sus inicios, la planta filtraba pues todos sus líquidos resultantes del proceso de transformación del papel
directamente al río La Vieja. Ahí caía derechito, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues, se agudizaron las leyes desde el punto de vista ambiental, las normas desde el punto de vista ambiental entonces se volvieron un poco más drásticas o más rígidas en nuestro país, y entonces, pues nada, estaba violentando esa planta un derecho colectivo, entonces un derecho al medio ambiente sano, a un ambiente sano. Entonces, pues nada, tuvieron que implementar ciertos mecanismos de tratamiento de sus líquidos desechados, los líquidos resultantes de sus plantas, para poderlos verter al río La Vieja. Entonces, hoy en día, pues las grandes empresas, bueno, todas las empresas que generan ese tipo de residuos líquidos, pues, químicos, producto de un proceso industrial, entonces pues están obligados por ley a tratar esa agua antes de depositarla en las riberas de los ríos o en las quebradas o en los papeles. Entonces, pues nada, si ellos no cumplieran, pues simplemente entonces se acudía a un mecanismo de acción ciudadana para poder reclamar ante las autoridades competentes que hagan que esa empresa cumple, o si no es capaz de cumplir, pues simplemente que sea multada o sancionada, o que en el peor de los casos pues la cierre. Entonces, sucede mucho. Lo que pasa es que pues hay situaciones en que uno no, pues, o cosas que uno no entiende, o bueno, no sé, en este país mecanismos que pues, uno no comprende. Entonces, por ejemplo, los ingenios. Todos, creo que hoy cayó para eso, creo que sí, todos hemos sido, por lo menos en este sector, somos víctimas de la quema indiscriminada, bueno, la quema controlada, dicen ellos, de la caña de azúcar, ¿cierto? De esos cultivos. A todos en el patio de la casa, o en la puerta, o por la ventana, o por el techo, bueno, o en la terraza, les aparece de vez en cuando una alfombra negra de cenizas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿A quién carga? Sí, profe. Sí, profe. Eso es común, ¿cierto? O que usted vaya por la calle o vaya en su moto y se le meta un suciecito de una pavesa de esos en el ojo. Eso es contaminación del medio ambiente. Eso es un medio ambiente no sano. Pero no entiendo por qué ningún mecanismo, ninguna acción en contra de esos ingenios ha podido surtir efecto, porque eso no debería ser permitido. Es que la pavesa que genera la quema de la caña de azúcar es un agente contaminante. Entonces, eso puede afectar sin ningún dilema, sin ningún problema, las vías respiratorias de nosotros. El ambiente, o el mugre, pues, como tal, que produce eso, como les digo, me imagino que a muchos les ha pasado, a mí me pasa con mucha frecuencia. Voy caminando, voy en la moto y una pavesa de esas en el ojo, y ahí se le irrita el ojo por un largo tiempo aún. Entonces, ese es un factor, o es un agente contaminante. Pero no sé por qué nunca ha procedido ninguna acción en contra de ese tipo de prácticas, que no debería de ser. Por un lado, están deteriorando la tierra porque están quemando la tierra. Y por el otro lado, están generando una contaminación del medio ambiente con toda esa ceniza o con toda esa pavesa que se genera o que se produce. Entonces, pues no sé qué pasa ahí frente a eso. La entidad pues encargada de controlar o de regular eso en el departamento es la CBC, pero pues no sé qué es lo que sucede o qué es lo que pasa realmente ahí. ¿Va usted, prenda en el patio de su casa, queme la basurita que recogió de un árbol o de un palo que le hizo mugre, métale candela a eso y verá que ahí mismo le llega a la CBC, y mejor dicho, ni que usted fuera el peor delincuente del mundo? Eso sí, ténganlo ahí presentes, cada rato se ve o se nota eso. Entonces, pues nada, algunas veces no sé cómo funciona la ley en nuestro país. Bueno, ¿quién puede entablar o quién puede acercarse ante un juez a entablar una acción popular? Entonces, por acá nos dice que toda persona natural o jurídica, pues, cualquier personaje de a pie o cualquier jurídico o cualquier empresa, pues su representante jurídico lo puede hacer. Organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas, ONG, pues son estas las no gubernamentales. Una junta de acción comunal, por ejemplo, o de índole similar. Entonces, cualquiera de estos puede entablar
una acción popular. Entidades públicas que cumplan funciones de control, intervinientes o de vigilancia. Por ejemplo, la CBC, como les decía, en nuestro departamento, pues es la entidad que se encarga de velar por el medio ambiente sano, tanto en los afluentes, bueno, todo lo que tiene que ver pues, con el agua, como con los árboles, como con la tierra, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la flora, la fauna, está regulada en nuestro departamento por la CBC. Entonces, esas son las entidades públicas que ellos también pueden entablar este mecanismo de acción popular. La Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros municipales o distritales, alcaldes o demás servidores públicos. Entonces, recuerden, aquí se está vulnerando un derecho colectivo. Entonces, cualquiera de estas personas puede entablar el mecanismo sin ningún problema, ninguna dificultad. ¿Cuándo procede y cuándo no procede? Por favor, alguien que me colabore ahí. ¿Cuándo procede la acción popular? Dice procedencia. Contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. ¿Y cuándo no ¿Improcede procede? también, profe? Sí, ¿cuándo no procede? Improcedencia, ¿verdad? Improcedencia. No procede para la protección de derechos que no ostenten la condición de colectivos, por ejemplo, derechos fundamentales e individuales. Listo, gracias. Entonces, pues, ojo, solo procede cuando el derecho que se está vulnerando, o los derechos que se están vulnerando son colectivos. Si son fundamentales o individuales, no procede. Entonces, ahí vamos a la tutela. En este caso, pues, la procedencia es contra toda acción o omisión de las autoridades públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Ejemplo, ¿recuerdan todo el problema que se presentó o se suscitó hace algunos años atrás cuando se iba a construir la avenida Santana, esa segunda vía para llegar al aeropuerto? Porque en el trayecto de esa avenida estaban involucrados unos árboles de data, proceden de vieja data, pues en nuestro municipio, árboles de más de 100 años. Entonces, se generaron diferentes tipos de acciones populares para modificar el trayecto de esa avenida. Entonces, pues nada, llegaron a unos acuerdos y se suponía que esos árboles iban a ser trasplantados en otros lugares. La verdad no sé en qué terminó todo ese problema o todo ese boroló, pero pues ese era un ejemplo y esa era una acción popular que entablaron diferentes sectores del municipio para proteger esa vegetación, ese tipo de árboles que algunos pues databan de hace más de 100 años. Pero pues nada, en últimas se realizó, bueno, algunos quedaron en el separador, otros fueron extraídos, pero realmente no sé si de verdad los sembraron en otras partes, pues los trasladaron del lugar, o no sé cuál habrá sido ese final para esos arbolitos. Pero en ese tipo de situaciones, entonces, acción colectiva, entonces estaba vulnerando el derecho a un ambiente sano, al cual tenemos todos los cartagüeños, entonces, pues nada, aplicaban a una acción popular, por poner un ejemplo. Recuerden, no procede cuando se trate de la vulneración de derechos fundamentales o individuales. Que tengan ahí presente. Entonces, en ese caso, pues están los otros mecanismos, como el de la tutela. ¿Contra qué o contra quién se dirige esta acción? Alguien que me colabore aquí. ¿A quién demandamos? ¿Contra qué o quién se dirige? Contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública, cuya actuación o omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. Listo, digamos que usted vio, bueno, está en su barrio, en el X barrio, y había un parque muy bonito con unos árboles hermosos y no sé qué.
y a un vecino le dio por tumbar todos los árboles porque le estaban dañando el alcantarillado, la casa, le estaban dañando el andén, o bueno, porque amaneció de mal genio, peleó con la mujer y quiere acabar con todos los arbolitos. Entonces, pues usted acude ante la entidad correspondiente, que en este caso sería la CBC. A usted poder talar o cortar un árbol o podar un árbol, tiene que pedir permiso. Uno no puede ir cortando árboles así nomás. Entonces usted acude ante la CBC y resulta que la CBC no atendió a su llamado. El masculino de la ballena y el de la serpiente con el masculino de la serpiente. Ay, Dios. Alguien que tiene el micrófono abierto con una serpiente, gracias. Ya. Ya lo voy a abrir. Porfa, ciérreme el micrófono. Estamos hablando de serpientes. Bueno, un árbol lleno de serpientes y lo cortaron. Hay que pedirle permiso primero a la CBC. Si usted no lo pide, pues entonces está faltando a la norma. Entonces usted se dirige como Junta de Acción Comunal, por ejemplo, ante la CBC. Manda el comunicado o hace la llamada urgente porque están en peligro los árboles del parque del barrio, y la entidad no responde o hace caso omiso a su solicitud, a su queja, a su petición, a su reclamo, entonces pues procede contra esa entidad el del mecanismo de acción popular, ya que no toma cartas en el asunto y es el ente del Estado encargado de velar por eso, de velar por esa bienestar o por esa seguridad, en este caso del medio ambiente. Bueno, acciones de grupo también relacionadas con esos derechos colectivos. Está contemplado en el artículo 88 y ha sido modificado, transformado por la ley 439 del 98, al igual que la anterior. Acciones de grupo, ¿quién me colabora aquí? Profe, las acciones de grupo son un mecanismo constitucional que le permite a las personas constituidas como grupo reclamar la indemnización de los perjuicios ante la vulneración de sus derechos fundamentales o colectivos. Listo, entonces aquí ya vamos a otra instancia más allá. Aquí ya nos vulneraron los derechos y estas acciones de grupo entonces son el mecanismo por el cual se puede reclamar la indemnización por los perjuicios que se vieron involucrados o a los cuales nos vimos inmersos por la vulneración de los derechos fundamentales o colectivos. Entonces, acciones de grupo. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Resulta y acontece que en el sector no sé dónde del municipio no sé qué, llegó una nueva fábrica de no sé qué. Y resulta que esa fábrica empezó a arrojar agentes contaminantes al medio, al aire, unas chimeneas donde no sé qué. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo, los que han pasado por Jumbo, por ejemplo. Cuando usted va llegando a Jumbo, usted ya ve que el aire se pone más denso, se pone más oscuro, que los olores o el olor cambia, porque hay una gran cantidad de fábricas e industrias que arrojan todos sus desechos por las chimeneas al medio ambiente. Entonces, digamos que en X sector del municipio no sé dónde, se instaló una fábrica que empezó a generar todos sus desechos pues de chimeneas y las está arrojando directamente al aire. Y entonces eso produjo o eso generó en los habitantes del sector problemas respiratorios. Bueno, vamos mucho más allá. Generó problemas de cáncer, por decir algo. Entonces, los habitantes del sector se unieron y realizaron entonces una acción de grupo, entablaron este mecanismo para reclamar una indemnización por los perjuicios. O, bueno, no vamos tan drástico. Bueno, si han escuchado, por ejemplo, el caso de la empresa Eternit, hay un montón de familias o de personas, de empleados que tuvo la empresa, manejaban algo que llaman las asbesto para la fabricación de las tejas de Eternit, y eso es un agente cancerígeno. Y después de mucho tiempo, entonces muchos de los empleados de esa fábrica empezaron a sufrir de cáncer debido a ese asbesto, a esa manipulación. Ya ahí están las consecuencias de la vulneración en ese momento, de un derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, entonces unas condiciones de trabajo adecuadas u óptimas para desarrollar su actividad. Y entonces
todas esas familias empezaron a reclamar indemnizaciones ante la empresa. ¿Por qué? Porque se vieron afectados en su salud o se vieron perjudicados en su salud por ese tipo de material que se manejaba sin ningún tipo de control en la empresa. También muchos de los vecinos o de los lugareños donde estaban ubicadas las fábricas también empezaron a padecer de cáncer debido al asbesto. Entonces, todavía hay un montón de acciones de grupo en torno a eso y todavía por ahí de vez en cuando en los noticieros nos hablan acerca de ese tema. Entonces, acciones de grupo para reclamar indemnización por los perjuicios a los cuales se han visto o se han abocado un grupo de personas ante la violación de los derechos colectivos o fundamentales por un X o un Y personaje, puede ser público o puede ser privado, no hay ningún inconveniente. Entonces, ante cualquiera de ellos. Entonces, cuando yo voy a reclamar una indemnización o yo quiero demandar para recibir una indemnización, entonces, por una vulneración a los derechos colectivos, entonces acudimos al mecanismo de acciones de grupo. Entonces, otra más que tenemos ahí dentro de nuestra Constitución. Se puede reclamar, nos dice aquí, la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios. No sé, los que están instalando las redes de gas, por decir algo, rompieron y me destruyeron el andén y no me lo repararon, entonces yo puedo demandar para que me indemnicen. O en esa ruptura del pavimento en la calle, me dañaron el acueducto o mi casa sufrió un daño estructural debido a ese tipo de obras. Entonces yo puedo reclamar y yo puedo exigir la reparación del daño o la indemnización por los perjuicios acontecidos. Ocasionados por un derecho constitucional fundamental, se me violentó un derecho constitucional fundamental o un derecho de interés colectivo, entonces a un grupo, o un derecho subjetivo de cada uno de los miembros de ese conjunto de personas. Entonces, cuando yo ya soy víctima, aquí ya pasó el hecho, ya fuimos víctima de la vulneración de un derecho fundamental o de un derecho colectivo o de interés colectivo, entonces podemos entrar a reclamar la reparación o la indemnización por los perjuicios recibidos. Entonces, este mecanismo entonces se llama de acción grupal, madres de Soacha, por ejemplo, de las que hablábamos la clase pasada, las víctimas de los falsos positivos, las víctimas del desplazamiento, los campesinos que fueron víctimas del desplazamiento forzado y tuvieron que abandonar sus tierras. Entonces, por ahí ustedes están escuchando mucho la palabra reparación, perdón, olvido, no sé qué, acompañados de los procesos de paz. Los procesos de reparación o de indemnización, pues es que esos campesinos puedan volver a sus tierras, puedan volver al sitio donde fueron desplazados. De eso trata la reparación. Entonces, pues ya el daño fue hecho, ya los familiares fueron asesinados, ya sus tierras fueron usurpadas, ya sus animales fueron sacrificados, vendidos, negociados, comercializados, lo que sea. Ya el daño está hecho. Entonces ahora exigen una reparación o una indemnización por los perjuicios recibidos. Entonces, de eso se trata esa acción grupal. ¿Quién la puede entablar? Entonces un grupo de personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual. Una persona que actúe como representante de los afectados. Entonces contratan un abogado que los represente a todos. El defensor del pueblo, los personeros municipales o distritales, en nombre de quien se le solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. ¿Ves? Cualquiera de estos puede entablar esa acción, ese mecanismo. ¿Cuándo procede? Pues nos dice que para obtener reconocimiento y el pago de la indemnización de perjuicios. Entonces, procede solamente cuando vamos a exigir que nos reconozcan y nos paguen una indemnización por los perjuicios acontecidos. Si yo no voy a reclamar indemnización, entonces eso ya no procede. Entonces, se interpone por un número plural o un conjunto de personas no inferior a 20 que reúnan condiciones uniformes respecto a una misma causa que originó los perjuicios individuales para dichas personas.
Entonces, mínimo 20 personas de ahí para arriba. Entonces, por ejemplo, madres de Soacha, ¿cuántos falsos positivos presentaron en el país? ¿Cuántos muchachos de ese municipio fueron asesinados? Un montón. O una toma guerrillera, una toma paramilitar en el municipio de no sé dónde, en la vereda no sé qué, y desplazaron a 200 campesinos. Entonces, todo eso procede para colectivos, para grupos no inferiores a 20, mínimo 20 personas de ahí, 20 personas de ahí para arriba. Entonces, procede cuando es un conjunto o un grupo. Cuando no procede, pues cuando según la jurisprudencia para la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que se estime causante del daño. Entonces, si la ley dice que no, que ahí no hubo ningún daño, que ahí no hubo ningún prejuicio, entonces un acto administrativo declara nulidad de ese mecanismo. Y entonces dice que no fue el causante del daño. Entonces, cuando por ley, por jurisprudencia, se llega a la conclusión de que no fue el causante del daño, entonces yo afirmo que es que la empresa fulanita XYZ que estaba contaminándome el río, entonces causó una contaminación del afluente y por tal razón, entonces los niños menores de 10 años del municipio presentan constantemente problemas digestivos debido a la contaminación del agua. Y se hizo todo el ejercicio, toda la investigación y no se comprobó definitivamente que el causante de ese problema gastrointestinal, por decirlo así, de los niños de la región, se deba a los residuos de esa fábrica en el agua. Entonces no procede. Entonces, pues, a tener presente eso, ¿no? Normalmente cuando uno entabla este tipo de mecanismos, entonces pues eso es de largo tiro, ¿no? De largo recorrido. Mientras que se hacen las investigaciones pertinentes y todo eso, se recolectan las pruebas, se hacen los estudios pertinentes para poder definitivamente emitir un veredicto final y obligar a la entidad o a la persona pública o jurídica o persona natural a indemnizar al grupo o al colectivo. ¿Contra qué o quiénes se dirigen? Entonces, ¿a quién le podemos entablar este mecanismo? Entonces dice que el procedimiento declarativo de responsabilidad que puede dirigirse contra una entidad pública, contra un particular que desempeñe funciones administrativas o el particular causante de un daño subjetivo grupal. Entonces, contra un particular que desempeñe o se le haya delegado funciones administrativas, funciones públicas, o contra una entidad pública. Entonces, contra ellos se les puede entablar o ejercer este mecanismo. ¿Cuándo caduca? Este tiene caducidad. Dice que esta acción deberá promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha del daño o la cese de acción vulnerante causante del mismo. Entonces, este tiene caducidad de 2 años. Si después de 2 años del perjuicio usted no demandó, pues ya perdió, ya no hay nada que hacer. Entonces tiene una caducidad de 2 años, siguiente a la fecha del daño. Entonces tenganlo ahí también presente. No es que, verdad que hace 10 años pasó tanto, vamos a demandar, ya no aplica, ya no procede, porque ya ha caducado. Entonces tenganlo ahí también presente. Acción de cumplimiento. Entonces, les decía ahora, es de tipo jurídico, cuando ustedes habían aplicado otro mecanismo y ya había salido a su favor, pero no se cumplió. Entonces, procedemos por acá. Está contemplado en el artículo 87. Por favor, alguien que me colabore ahí, ¿quién puede proceder a entablar este mecanismo? ¿Qué me hicieron? Bueno, ya vamos a acabar. Alguien que me colabore. Titulares: cualquier persona, los servidores públicos, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales. O sea, las ONG. ¿Y cuándo procede? Contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. Listo, entonces, si ya la ley dijo, ya falló el juez a mi favor y no se cumple, entonces aquí podemos proceder con esta. ¿Cuándo no procede?
No procede para los derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela, cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el cumplimiento de la norma o acto administrativo. La acción de cumplimiento no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. Listo, entonces, si tengo otros mecanismos, no procede, simplemente es eso. ¿Contra quién o quiénes se puede dirigir esta acción? Contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma o acto administrativo. Listo, entonces acá, por decir algo, el juez dictaminó que el alcalde tenía que resolver lo del acueducto del barrio y él se hizo el loco. Entonces, pues nada, ¿ante quién? Entonces procedemos a este tipo de acciones. Ya nos dieron el aval, ya nos habían dado por ley el derecho a, pero no quieren cumplir. Entonces, pues procedemos con este mecanismo, con este acto. Listo. Bueno, entonces, para finalizar, estos los mecanismos que tiene nuestra Constitución para garantizarnos la protección de los derechos. Entonces, recuerden, hay unos derechos fundamentales individuales, otros grupales, colectivos, y otros jurídicos. Entonces, todo eso está contemplado dentro de nuestra Constitución. A todo eso tenemos nosotros acceso, podemos hacer uso de los mismos. Tenemos que tener claro es cuándo aplicar uno u otro. Ahí es donde nos puede caer o venir al piso nuestro reclamo, nuestra demanda o nuestra petición. Bueno, niñas, porque yo lo tuve niñas. Con esto entonces terminamos la clase de hoy, siendo las 8 de la noche ya. Entonces, pues nada, que descansen, que tengan un feliz resto de festivo. Paola, ¿yo? Sí, Tatiana, tranquila, ya vi que tú eres Paola, no, tú eres Tatiana, ya me lo has dicho, no te preocupes, ya por aquí te tengo referenciado. Entonces nada, que descansen, señorita, nos vemos la próxima semana, bueno, por aquí me veo con algunos esta semana en otras asignaturas, y pues nada. Profe, Dime, Tatiana. o sea, ¿el ensayo se lo puedo enviar en su correo o esperamos mejor a mañana? Igual, si me lo quieren mandar al correo no hay ningún problema, pero de todas formas, así me lo mandan al correo, por favor, lo suben a la plataforma mañana. Ah, bueno, Sí. entonces más bien esperamos Sí, mañana. si quieren, esperen. Si de esta manera mañana no han restablecido la plataforma, entonces me lo mandan al correo. Pero pues igual, el día que la plataforma otra vez esté funcionando, allá me la suben porque necesito que me quede la evidencia de sus trabajos a la plataforma. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, niñas, que tengan una feliz noche. Me agradó mucho Hasta luego, escucharla. gracias. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao.